Nunca fui una persona supersticiosa. De hecho, si alguien me hubiera contado lo que estoy a punto de contar, probablemente me habría reído por dentro, asintiendo por educación y deseando terminar la conversación. Pero todo cambió esa noche, y desde entonces, ya no sé en qué parte de la realidad estoy parado. Vivía solo en ese entonces. Un apartamento pequeño, de esos donde los muebles apenas caben y cada ruido del edificio parece filtrarse por las paredes. Era una noche cualquiera, ni particularmente fría ni calurosa, una de esas noches en las que uno se mueve como autómata, cumpliendo rutinas sin pensar mucho en nada. Me estaba preparando para salir. Tenía una reunión con unos colegas, algo simple, tomar un café, hablar un rato, nada importante. Revisé que llevara la billetera, las llaves, el celular, y justo cuando estaba por girar el picaporte de la puerta, el teléfono vibró en mi mano. No era una notificación cualquiera. No era un mensaje, ni una llamada perdida. Era un mensaje de voz. Me detuve, intrigado. Lo más extraño fue ver quién lo enviaba. La pantalla mostraba mi propio número. Por un momento pensé que se trataba de algún tipo de bug, un error del sistema, o tal vez algún audio viejo que se reenvió por accidente. Aún así, lo abrí. Y al darle play, todo lo demás desapareció. Mi propia voz llenó el cuarto. Jadeante, alterada, rota. No salgas. Por favor, no salgas. Vas a morir. Eso fue todo. Esa frase. Mi voz. Pero no era una simple grabación. Había algo más. Algo que me heló la sangre y me dejó clavado al suelo, con los ojos fijos en la pantalla como si pudiera encontrar allí alguna explicación. Porque la hora del mensaje no tenía sentido. Había sido enviado 10 minutos después de la hora actual. Miré el reloj del celular. Luego, la hora del mensaje. Volví a mirar. No podía ser. Nadie puede recibir un mensaje del futuro. Nadie puede enviarse un mensaje a sí mismo desde un punto en el tiempo que aún no ha ocurrido. Pensé que era una falla, una especie de broma retorcida. Tal vez, pensé, me había enviado esa grabación alguna vez, usando algún tipo de aplicación extraña, y el sistema la había reactivado sin razón. Sí, eso debía ser. Una coincidencia extraña. Un fallo temporal. Pero, ¿por qué diría eso? ¿Por qué justo antes de salir? ¿Por qué usar esas palabras? Vas a morir. Sentí una punzada en el pecho. No de miedo, todavía no. Era más bien inquietud, un temblor en la razón. Algo que no encajaba, pero que no quería aceptar. Me quedé ahí unos minutos, mirando la puerta. Dudando. Luego solté una risa corta, sin gracia, como si pudiera burlarme del absurdo para disipar la tensión. Apagué la pantalla del celular, lo metí al bolsillo y salí. Pensé que había vencido el miedo. Pero lo que no sabía, es que algo me seguía. Decidí ignorarlo. Todo el asunto del mensaje, la voz, la fecha imposible, lo archivé mentalmente como una broma retorcida del subconsciente, o una de esas jugadas que a veces nos lanza la tecnología para recordarnos que, a pesar de todo, seguimos siendo humanos y vulnerables. Caminé con paso firme por el pasillo del edificio, crucé el vestíbulo vacío y salí a la calle como si nada pasara, aunque lo cierto es que algo ya había comenzado a pudrirse detrás de la cortina de lo cotidiano. La noche tenía una textura extraña. Y no lo digo como figura poética. Era literal. El aire se sentía espeso, como si se hubiera colado aceite invisible entre los espacios. Las luces de los postes titilaban con un ritmo que no era natural, casi como si cada parpadeo respondiera al pulso de algo vivo que respiraba bajo la ciudad. Mientras avanzaba por la acera, sentí por primera vez una presencia. No lo vi, pero lo percibí. Como una figura en el rabillo del ojo que desaparece justo cuando uno gira la cabeza. Como un murmullo que suena en el oído pero no deja palabras. Mi sombra parecía moverse un segundo después de mí, no al mismo tiempo. Y aunque mi celular no volvió a vibrar, no dejaba de imaginar que lo hacía en mi bolsillo, como si algo al otro lado siguiera intentando comunicarse. Las calles estaban más vacías de lo habitual. Y eso me incomodó.
No era tan tarde como para que no hubiese autos ni transeúntes. Pero todo estaba en silencio. Ni un motor, ni una bocina, ni siquiera el murmullo lejano del tráfico o el zumbido constante de la ciudad. Solo mis pasos. Solo mi respiración. Solo el latido creciente en mis oídos. Fue entonces cuando el tiempo comenzó a descomponerse. Los semáforos parecían cambiar sin lógica, como si el orden habitual del mundo se hubiera soltado de sus bisagras. Pasé junto a una vitrina que reflejaba mi figura, pero el reflejo no caminaba al mismo ritmo. Un segundo de desfase. Apenas perceptible, pero estaba ahí. Y cuando me detuve, mi reflejo tardó demasiado en detenerse. Ahí supe que algo estaba mal. Entonces lo vi. O no lo vi, más bien lo sentí pasar. Una silueta, negra como un hueco sin fondo, se cruzó frente a mí en un parpadeo. No tenía rostro. No tenía forma definida. Solo era una ausencia. Una interrupción. Y con su paso, el aire se congeló. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso hacia atrás. Luego otro. Y de pronto, todo fue ruido. Un claxon. Luces que me cegaron. Un golpe seco. Y después, nada. Oscuridad total. Ni siquiera pensé que estaba muerto. No pensé en nada. No había tiempo ni conciencia. Solo una ausencia pura, como flotar en una caverna donde el sonido jamás ha existido. Y entonces, el ruido blanco. Como estática de televisión, como un televisor encendido sin señal, pero dentro de mi cabeza. Hasta que, súbitamente, abrí los ojos. Estaba en mi cama. De nuevo. En la misma habitación. Con la misma ropa puesta. Las luces apagadas. Todo exactamente igual. Me incorporé de golpe, jadeando, cubierto de un sudor helado que no recordaba haber sentido antes. Miré a mi alrededor con el corazón a punto de estallar. La habitación estaba tranquila, inmóvil, como si jamás hubiese salido de allí. Como si nada hubiera pasado. Me levanté, tropezando, buscando desesperadamente mi celular. Lo encontré sobre la mesa de noche, con la pantalla negra. Lo desbloqueé. Y ahí estaba. El mensaje seguía ahí. La misma voz. Las mismas palabras. No salgas. Por favor, no salgas. Vas a morir. Pero esta vez, la hora de envío coincidía con la hora actual. Ya no venía del futuro. Ya estaba ocurriendo. La lógica se había fracturado. La realidad, como un vidrio resquebrajado, ya no ofrecía una superficie clara en la que apoyarme. Me quedé sentado en el borde de la cama un buen rato, respirando con dificultad, mirando ese maldito mensaje como si las palabras fueran a cambiar con solo desearlo lo suficiente. Pero no lo hicieron. Seguían ahí, como una advertencia cumplida, como un eco que no cesa, como el zumbido persistente que precede al vértigo. La voz era mía. Sin dudas. Pero no me reconocía del todo, como si estuviera hablándome desde otro estado, una versión más rota, más cansada, más antigua. Marqué varios números. Amigos. Vecinos. Incluso un contacto viejo que no usaba desde hacía meses. Nadie contestó. No hubo timbres. No hubo buzón de voz. Solo silencio. Un silencio tan denso que casi podía sentirlo salir por el auricular y treparme por la piel como una telaraña húmeda. Así que salí. Tenía que salir. Necesitaba ver algo distinto, necesitaba comprobar que el mundo seguía siendo el mundo, que no me había quedado atrapado en un delirio privado y claustrofóbico. Bajé las escaleras en vez de tomar el ascensor. No porque desconfiara de él, sino porque quería sentir mis pasos. Quería escuchar el eco de mis pies sobre los peldaños como un ancla a la realidad. Pero ni siquiera eso. Los pasos no hacían ruido. O, mejor dicho, lo hacían, pero no del todo. Como si se ahogaran antes de llegar al oído. Cuando salí a la calle, supe de inmediato que algo era diferente. Todo seguía allí, pero todo estaba hueco. Los edificios eran los mismos,
Las farolas estaban encendidas, los postes seguían proyectando sus sombras. Pero el mundo estaba quieto, suspendido, como si alguien hubiese detenido el tiempo en un suspiro interminable. No había autos. No había voces. No había viento. Y lo más perturbador, no había nadie. Caminé por la acera como si flotara. No porque no pisara el suelo, sino porque nada parecía responder a mi presencia. Ni el aire, ni la luz, ni el entorno. Atravesé esquinas, pasé frente a tiendas, doblé en calles conocidas, y en ningún momento encontré a una sola persona. Ni una mirada. Ni una figura. Hasta que la vi. La escena del accidente. Unas cuadras más abajo, donde la luz de los faroles parecía apagarse antes de tocar el suelo, había una multitud reunida. No gritaban. No hablaban. Solo estaban ahí, inmóviles, como si observaran algo sagrado o atroz. Me acerqué. Y entonces lo supe. Me vi. Mi cuerpo. Tirado en el asfalto, cubierto con una manta gris, el rostro apenas visible por un ángulo imperfecto. Mi rostro. Mis ropas. Mis manos. Y la sangre, tan real, tan oscura, tan inevitable. Nadie me miró. Nadie reaccionó a mi presencia. Podía caminar entre ellos, tocarlos incluso, y era como si yo no existiera. Como si me hubieran quitado del plano de lo visible. Como si solo quedara una cáscara de mí, vacía, flotando en los restos de una escena que se repetía. Mi celular vibró. No lo esperaba. No creí que aún funcionara. Pero ahí estaba, en mi bolsillo, como si aún me perteneciera. Lo saqué con manos temblorosas y miré la pantalla. Un nuevo mensaje de voz. Remitente, yo mismo. Con un nudo en el estómago, le di play. Mi voz. Más calmada esta vez. Más grave. Como si ya supiera todo lo que había pasado. Como si llevara mucho tiempo, allí. Te advertí, decía, ahora somos lo mismo. La pantalla se apagó. Pero la voz siguió. Miré a mi alrededor, esperando algún otro signo, algún indicio de que aún había una salida, un resquicio por donde volver a lo que había sido. Pero entonces mis ojos se toparon con una ventana. Una simple vidriera. Y no había nadie reflejado en ella. Nadie. Ni siquiera una sombra. Caí de rodillas. No porque me derrumbara emocionalmente, sino porque mis piernas ya no podían sostenerme. Grité. No por ayuda. No por miedo. Sino como un impulso primitivo, desesperado, de hacerme notar, de existir. Pero el sonido no salió. No como debería. Fue más un lamento sin eco, una onda muda que se disipó en el vacío sin tocar nada. Y entonces el celular, en mi mano, vibró de nuevo. La pantalla encendida mostraba un nuevo mensaje. Mi voz, una y otra vez, diciendo la misma frase. No salgas, por favor, no salgas, vas a morir. Reproducido en bucle. Sin fin. Y supe, en ese instante, con una certeza brutal, que ya lo había vivido antes. Que ya me había advertido. Que lo volvería a hacer. Una y otra vez. Como un castigo que se repite. Como una condena sin salida. Como una historia que nunca termina. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.